El Evangelio según San Lucas. El autor de este Evangelio es el mismo Lucas. Lucas era un gentil, no era un apóstol, pero sí tuvo la oportunidad de poder conocer a los apóstoles. Capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, en el verso 1 dice, puesto que ya muchos, es decir, Lucas lo que hace en primer lugar es reconocer la obra de otros autores. Por eso dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas va a escribir esta revelación inspirada, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, pero no obstante él reconoce las obras de otros que habían puesto por escrito ciertos acontecimientos de la vida de Cristo. Todas esas fuentes que se habían escrito se habían perdido mucho tiempo atrás, a excepción de los evangelios inspirados. Entonces dice, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, y acá utiliza, en vez de un adjetivo común, utiliza el superlativo y dice han sido ciertísimas, es decir, las cosas que han sucedido fueron ciertísimas. Todas las cosas que realizó Jesús estando acá en la tierra y que cumplió las profecías que de él se decían en el Antiguo Testamento fueron todas ciertísimas y hasta el día de hoy siguen siendo ciertísimas para nosotros. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, está hablando de los apóstoles, que uno de los requisitos de los apóstoles es, para ser apóstol, es haber estado con Jesús y haber vivido con Él, haber estado con Él, haber escuchado sus palabras. Y dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y luego aclara, y fueron ministros de la palabra. Es decir, Lucas reconoce la obra de los apóstoles. Luego dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí. Me ha parecido también a mí. Esto no quiere decir que fue una ocurrencia de Lucas, sino que él sintió en su corazón, porque Dios pone en el corazón de cada uno el querer trabajar para él. Por eso Pablo aclara también en una de sus cartas, dice, Dios es el que produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Es decir, cada vez que un cristiano quiere hacer algo es porque Dios aprueba eso que el cristiano quiere hacer. Si el cristiano quiere predicar la palabra, al margen de que es un mandamiento el predicar la palabra, Dios es el que pone ese deseo en el corazón de cada uno. Entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, esto es una clara, podemos tomarlo como exhortación también para los cristianos, que hay que estudiar la Biblia. Una vez que uno quiere hacer algo, quiere transmitir el mensaje del Evangelio, debe estudiar la Biblia, debe investigar. Entonces dice, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas va a escribir un relato cronológico, cosa que no tiene ninguno de los otros evangelios. Solo Lucas es el que escribe la vida de Cristo de manera cronológica. Y se la escribe a Teófilo, dice, oh excelentísimo Teófilo. Este Teófilo habrá sido un gobernante, un magistrado, porque dice excelentísimo. Utiliza un término que era muy común para la época cuando se refería a una persona de alto rango. Entonces este Teófilo seguramente era un gobernante, un magistrado. Dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Teófilo tenía conocimiento de la vida de Cristo, fue instruido en el conocimiento
de Cristo, pero Lucas lo que quería era que él conociera bien la verdad, porque también había, como Pablo decía, vendrán lobos rapaces que tergiversarán la verdad. Entonces, bueno, siempre existe la posibilidad de que uno entienda una cosa de manera errónea, ¿sí? Entonces, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y quiero hacer una aclaración con el verso 3, donde dice: oh excelentísimo Teófilo. Lucas, que era un gentil, repito, escribe también el libro de los Hechos, y en el capítulo 1, Lucas también se refiere a Teófilo, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, se refiere al tratado de Lucas, en el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas, oh Teófilo nomás dice. Ya no dice, oh excelentísimo Teófilo. Y acá hay dos respuestas. O Teófilo se convirtió al cristianismo, por lo tanto Lucas se sienten con cierto derecho de poder hablar de igual a igual con él. O Lucas entendió que el único excelentísimo era el Señor Jesús. Y esta fue la explicación de estos versículos. Dios bendiga su palabra.